teórica ya nos toca todo lo que es huesos y articulaciones. Entonces, sus exámenes, ya han visto, son más descripciones, las alternativas, como han visto en su examen de entrada. Entonces, yo quiero que ustedes se adapten, se acomoden y se imaginen, ¿no?, el hueso que lo están viendo, y así se va a facilitar en la parte anatómica. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos esta parte de la clavícula, en práctica hemos visto cómo identificar si es derecha, si es izquierda, ¿verdad? Y justamente eso en las alternativas que hay en su examen, ¿no? Digamos, el extremo externo, ¿qué es? ¿Es redondeado o es plano? Es una alternativa, o sea, digamos, el extremo external de la clavícula es redondeada en sus 2/3 internos. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero, ¿no? Entonces, cosas así, ¿sí? Todo lo que está en su libro, cosas que están ahí, que te van a ayudar a poder identificar, o en tu práctica clínica también que te va a servir, ¿no?, lo posible. Entonces, todo lo que es la osteología del miembro superior, se divide en la cintura escapular, que es la escápula, y ya tenemos todo el de la extremidad pendicular, que ya ustedes lo conocen muy bien. Pues vamos a explicar esos detalles que posiblemente estén en las alternativas, y creo que no estén en ahora sí. Entonces tenemos que la clavícula es un hueso par, ¿no? Este hueso es un hueso largo, que tienen que aprender que tiene un extremo external que se va a articular con ¿quién? Con extremo externo, por eso es un nombre de external, y el otro es el extremo el extremo acromial, porque se va a articular con el acromial. Entonces, este es el extremo external y este es el extremo acromial. ¿Cómo lo diferencio? Lo que les acabo de decir, ¿no? Los 2/3 internos de la clavícula es redondeado, como vemos aquí, cilíndrico, ¿no? Y el tercio externo, en cambio, es aplanado de arriba hacia abajo, ¿sí? Plano, tercio externo. Y justo en esa unión del tercio externo con este tercio medio sería es donde ocurre justamente por las fracturas claviculares, no justamente por ese cambio de configuración, de redondeado a plano. Entonces, cuando ustedes en su examen en ANA clínica, o en los casos clínicos que les voy a dar, si es fractura clavícula, va a ser ahí por qué van a decir, ¿no? De la unión del tercio medio con el externo, hay un cambio de configuración, ¿no?, de redondeado a plano, y ahí es el sitio frecuente de fracturas de plano. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de diferenciar. Otra, ¿no? Entonces, así hablo, la asistencia es obligatoria. Ya están pasando la lista. ¿Sí? ¿Estás pasando la lista? Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, ya tenemos eso. Ahora tenemos dos caras, ¿no? Una cara superior y una cara inferior. En la cara inferior, la diferencia es que existe un canal que no hay en la cara superior, y en la cara inferior también hay dos tubérculos, ¿no? ¿Cómo se diferencias cuál es inferior del superior? Este canal es para el músculo, si está debajo es sub, y clavícula, clave, ¿no? Por eso es un músculo subclave. Y existe esta, por ejemplo, esta tuberosidad, rugosidad para el ligamento costo clavicular, en su extremo external, o sea, en su extremo interno, que es el alineamiento, ¿no? Cara inferior de la clavícula, es para el ligamento costo clavicular. Y en su extremo acromial tenemos dos rugosidades, ¿no? Entonces, una rugosidad para el ligamento trapezoide y conoide. Como pueden recordarse, trapezoides contra A anterior y conoides O posterior, ¿no? ¿Sí? Trapezoides anterior, conoides posterior. Entonces, las alternativas también va a ser igual. Y vamos a poner cosas así, ¿no? El ligamento, trapezoides anterior al conoide, ¿no? Son cosas así que van a venir siempre en los exámenes. Pues aprendan esas cosas. Y entonces, con eso puedo diferenciar. Y otra característica que me ayuda a diferenciar si es derecha o izquierda es justamente esta convexidad. Este es convexo, y este es cóncavo. Cualquiera de los dos. Si decimos convexo, entonces los 2/3 internos de la clavícula es convexo hacia adentro. O sea, este es cara anterior, ¿sí?
y el tercio externo es cóncavo hacia adelante o convexo hacia atrás, dependiendo de cómo lo quieras escribir, ¿no? Porque esta cara tiene, si tienen dudas me preguntan, ¿sí? No hay ningún problema, ¿no? Porque esto va a venir en su examen, pregunten todos sus dudas. Esto es convexo y ya por delante, pero por detrás, ¿qué es esto? Cóncavo. Entonces yo puedo decir la clavícula es cóncavo hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás en sus dos tercios internos, ¿verdadero o falso? Es convexo hacia adelante en sus dos tercios internos. ¿Verdadero? Lo mismo, dependiendo de cómo lo vean. Es convexo hacia adelante o cóncavo hacia atrás. Y aquí es cóncavo hacia adelante o convexo hacia atrás. ¿Sí? Entonces, con eso ya pueden ustedes diferenciar, ¿no? Por ejemplo, esta clavícula, ¿qué lado es? Este es el extremo external porque es redondeado, este es plano, acromial. Esto de aquí es convexo hacia adelante. O sea, este es anterior y este es posterior. ¿Qué clavícula es? Derecha, ¿no? Entonces es fácil de identificar, pero también va a ayudar. Ahora, las inserciones musculares, ya por el tiempo no lo vamos a tocar, ustedes ya lo saben, pero esto sí es importante que lo vamos a ver con el modo. Ahora, ¿qué articulaciones tiene la clavícula? Dos extremos. En su extremo external tiene la articulación externo-clavicular. ¿Qué tipos de articulaciones existen aquí? Sinovial y fibrosa. Y facilito. Y en el extremo acromial, lo mismo. Tiene una articulación sinovial, ¿sí? Y fibrosa, ¿no? Entonces, si hay otra alternativa, igual, ¿no? ¿Qué tipos de articulación tiene el esternón? En el extremo external, dos: sinovial y fibrosa. En el acromial, sinovial y fibrosa. Lo mismo. Entonces, en el extremo external, la articulación sinovial, que es esta, por dentro. Entonces, toda articulación, si se recuerdan, tiene primero partes, ¿no? Aquí tenemos el hueso con hueso nunca se unen. El hueso que se va a articular con un lado de la estructura ósea está cubierto por cartílago articular y aquí en el otro extremo cartílago articular, ¿no? Y por fuera, envolviendo a los dos huesos para cerrar la articulación, ¿quién lo cierra? La cápsula fibrosa. Entonces la cápsula fibrosa lo cierra. Entonces hueso con hueso nunca se unen, porque si dos articulaciones llegan a perder cartílago y se unen, forma la anquilosis, se pierde la articulación, se fusionan, se unen. ¿Sí? Entonces tiene que haber un cartílago entre los dos. Ese cartílago evita esa fusión de los huesos. Y entre los dos huesos sí es sinovial, ¿no? Estamos hablando de la sinovial. Entre los dos hay un espacio que está ocupado por un líquido que vemos acá, ¿no? Que es líquido sinovial. Y en algunas articulaciones tienen pues cartílago interarticular, como en este en el medio, que divide en dos espacios nuestra articulación, ¿no? Un menisco, un cartílago, en este caso es un menisco interarticular. Y entonces por fuera está rodeado por la cápsula y fibrosa, ¿no? Entonces, esa es la articulación sinovial externo, la clavicular. Ahora, esta articulación externo-clavicular está reforzada por ligamentos externo-claviculares anteriores. Está reforzado por un ligamento interclavicular, que lo vemos aquí, ligamento interclavicular y ligamento externo-clavicular anterior. ¿Cuál es la función de estos dos ligamentos? Que la clavícula no se vaya hacia arriba, uno, ¿sí? Y no se vaya hacia la parte anterior. Las luxaciones más frecuentes de esas articulaciones hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante. Y también eso les va a servir. Felizmente, porque si sería la luxación hacia atrás, ¿qué comprimiría? Día a él. En buena hora no es la más frecuente. ¿Ya? Entonces la clavícula se luxa hacia adelante. Es más frecuente. Otra alternativa. La luxación de la articulación externa es más frecuente en la parte anterior. Tenemos otra alternativa. ¿Sí? Entonces, es más frecuente hacia adelante.
Si se dan cuenta, este extremo external de la clavícula es muy saliente, es muy grande con respecto a la superficie del esternón, por eso sobresale. Sobresale tanto aquí como al otro lado y forman aquí la fosa yugular como el esternón, ¿no? Este es un punto anatómico referencial también para la clínica a varios procedimientos. Esta es la fosa yugular. Listo. Ahora, además de eso, esta articulación, como hemos dicho, que es sinovial, también tiene una articulación fibrosa. Esta articulación fibrosa está por el ligamento. ¿Qué ligamento? Va de la primera costilla hacia la clavícula. Costa clavicular. Ese ligamento va desde sus fibras desde el cartílago costal, desde parte del hueso de la primera costilla, se dirige hacia arriba y hacia afuera y va a la cara inferior de la clavícula, ¿no? Como vemos, el ligamento costo clavicular, ya tienen las dos articulaciones en ese extremo. Ahora, hay también los músculos subclavios, ¿no? Que vamos a ver después, los los huesos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver, ya que estamos tocando esa parte de articulaciones, que también es el tema. En el otro extremo de la clavícula tenemos una articulación sinovial, es muy débil la articulación. ¿Sí? ¿Cuál es más fuerte? ¿La articulación sinovial external o la acromial? La acromial es débil. Tiene su cápsula fibrosa que está rodeando, tiene su líquido sinovial, pero sus superficies de contacto son tan pequeñas, por eso es muy débil. A esta articulación, ¿quién lo refuerza? La fibrosa, ¿sí? La otra fibrosa, que es el ligamento. ¿Cuál es anterior? Trapezoide, que es este, y el posterior. Estos dos ligamentos, si se dan cuenta, nacen del omóplato o escapular, de una apófisis que parece un cuervo. El cuervo en griego es coraco. Oide es parecido. Parecido a un cuervo es coracoide. Por eso se llama esta apófisis coracoide. Parece la cabecita de un cuervo. ¿Sí? Entonces tiene una cara superior, cara inferior. De la cara superior nace estos ligamentos. ¿Hacia dónde? Hacia el extremo, hacia la cara inferior del extremo acromial de la clavícula. ¿Sí? Entonces aquí también hay otras preguntas, ¿no? Incluso la disposición de estos dos ligamentos es en L. El ligamento trapezoide, que es anterior, está así, ¿no? En cuestión anatómica, y el conoide en sí así es la disposición, el perpendicular. Ya empezó no está en su pólisis, que no me acuerdo. Solamente anterior y posterior, pero para que sepa. Ahora, existe también otro reforzamiento acá, este ligamento. Si va desde la apófisis coracoides hasta el acromión, ¿cómo se llama? Coracocromión, ¿no? Esto también en práctico se lo hemos implementado, coracocromión. Y va a reforzar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Igual a este extremo, ¿no? Tenemos lo mismo. Entonces, ahí acabamos con lo que es clavícula. Dudas hasta ahí de clavícula. Húmero fácil. Lo que aquí podemos preguntar en huesos es bueno, lo que está en el libro también, ¿no? Como todo hueso largo tiene sus extremos, ¿no? Que son bilabiados y extremos. El húmero tiene lo que es la cabeza del húmero, que no es una circunferencia completa. Justamente la cabeza que le une a este extremo superior es el cuello anatómico. Entonces cabeza, cuello. Y el cuello quirúrgico está por debajo de quiénes? De estas dos eminencias óseas que están en la cara anterior del húmero, que es la interna, se llama. La externa. Entonces otra. Eso también es fácil de preguntar, ¿no? La eminencia ósea en la parte interna de la cara anterior del húmero, ¿no? Se llama troquina. Nosotros externa. Y entre los dos forman el canal viscitario, ¿no? O intertuberocitario. Entonces, de tal manera que aquí va a pasar una estructura, ¿no? Que es, y estamos en articulaciones, ¿qué tendón? Una porción larga de bíceps. Y ese tendón está reforzado por delante por un ligamento. ¿Qué ligamento?
transverso del húmero. Aquí está el ligamento transverso del húmero, reforzando que ese tendón no se desplace hacia adelante. Ligamento transverso del húmero. ¿Qué más tenemos aquí? Que el húmero, el cuerpo del húmero se le considera borde anterior, externo interno y por ende tres caras, ¿no? Externo interno posterior. Acá la importancia es que en la cara posterior existe un canal de torsión, un canal del nervio radial. Entonces, lo que sí me interesa a mí es cuál es la disposición de ese canal. Es hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? Por ahí pasa el nervio radial. ¿Qué arteria? Humeral. Entonces, en una fractura del cuerpo del húmero, ¿qué estructura se lesiona? ¿O qué estructuras lo más probable que se lesione estás pensando? Arteria humeral. Y la vía humeral. O sea, puede ser una lesión vascular, nerviosa. Si estás en el serum y te viene alguien con una deformación, toda fractura tiene las tres Ds: dolor, disfunción y deformación. Les duele, toda fractura duele por el periósteo. Disfunción, no va a poder mover. Y la deformación, si no pierdes la forma del brazo, pues está aquí. Esas tres Ds es fractura. ¿Sí? Pero si es a este nivel, tú ya vas pensando en puede ser lesión de nervio radial o de la arteria humeral. Si estás en tu serum a 9 horas, como he dicho en Tortoni, si ves esa fractura, pues fácilmente no he visto. Entonces ya vas pensando, porque en 6 horas tienen que reparar el vascular, el vaso y el nervio, para que no haya lesiones. Entonces hay que referirlo. Entonces es importante saber el canal de torsión. El nervio radial y la arteria humeral profunda están bien pegados al hueso. Si hay fractura, lo más probable es que lesione esas estructuras vasculonerviosas. En la parte inferior, ustedes saben, ¿no?, que la parte externa de este extremo inferior del húmero tiene el ¿cómo se llama? Capítulo o cóndilo y la trópica, ¿no? Entonces, eso también dispone el tipo de articulación acá en bisagra, ¿no? Esta articulación del codo es en bisagra. Y aquí por encima de la trópica tenemos la fosa ¿qué? Coronoides. ¿Por qué? Porque ahí viene la fosa escolar, coronoides del cúbito. Y en este lado viene, ¿qué huesito? El radio, que es la fosa radial, la cabeza del radio. Justo el cóndilo del húmero se articula con radio y la trópea con el cúbito, ¿no? Por detrás, en la cara posterior, más bien tienen qué fosita, olecranon, porque el olecranon del cúbito se va a disponer ahí para este movimiento de la articulación. ¿Sí? Entonces, no es tan complicada estas estructuras. Lo que sí tienen que saber es que si está por encima del cóndilo, encima de la tróclea, por eso se llama así, ¿no? Pero la nomenclatura actual les dice epicóndilo real y lateral. El hueso de la escápula que estamos pasando es un hueso triangular, ¿verdadero o falso? Sí, verdadero. ¿Plano? Sí. Sí, es plano. Tiene dos caras, anterior y posterior. De la cara posterior, bien, de la unión del cuarto superior con los tres cuartos inferiores, nace una apófisis, una que se le llama Espina de la escápula. espina, ¿no? Y nace perpendicularmente hacia atrás. Y tiene forma triangular, y en el vértice de esta espina nace el acromion. Entonces, les digo, en el ángulo externo de la espina nace el acromion, ¿verdadero? En la unión del cuarto superior con los tres cuartos inferiores de la cara posterior de la escápula nace la espina. Verdadero. Sí. Sí. Y esta espina incluso tiene, pues, ¿no?, sus bordes, no vamos a entrar en detalles, pero este nivel es importante. Esta es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, acá no lo dejo, no me dice el nombre, ¿no? Pero es importante aquí esta parte de la base, a este nivel donde está la espina, porque nos divide, ¿no?, el romboides mayor del enorme, no se conocido eso. Ahora, en la cara anterior solo es una fosa, se llama fosa subescapular, por el músculo subescapular
Y en su borde superior, la importancia del hueso, creo que es acá podemos verlo mejor, esto de acá, ¿no? En el borde superior de la escápula tenemos en la parte externa e interna. Interno. ¿No? Porque así les voy a poner las alternativas, las tienen que pintar. ¿En la parte externa o interna del borde superior? Externo. En la parte externa del borde superior de la escápula se encuentra una escotadura. Escotadura de Escápula. ¿sí? Pero si les pongo en la parte interna del borde superior de la escápula, se encuentra la escotadura, la escápula es falso. ¿Se dan cuenta? Así nomás se va a jugar a las alternativas. Oriéntense por eso, solo oriéntense. Vean la imagen así como memoria fotográfica, ustedes ya lo van escribiendo. ¿Sí? En la parte externa del borde superior de la escápula está la escotadura de la escápula y la apófisis corax. Esto es importante cuando hablamos vasos nervios, porque tienen un ligamento transverso a la escápula o ligamento. Ya se vamos a hacer mucha información. Y ahí pasa, ¿quién pasa por ahí? ¿No? El nervio o la arteria. Eso vamos a ver más. ¿Sí? Vamos a resumir por el tiempo. Entonces, tiene un borde interno, superior y externo. ¿Sí? Tiene tres ángulos. De los tres ángulos, es el ángulo superior, inferior y ángulo externo. El ángulo superior, ¿qué músculo está? El angular de la escápula. ¿Sí? En el ángulo externo, ¿qué cavidad está? Es importante esa cavidad, ¿por qué? Porque me va a formar la articulación del articulación del hombro. Esta articulación del hombro es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucha funcionalidad. ¿No? Imagínense que con eso hacemos muchas cosas. Entonces, como toda articulación, ¿no? Está cubierto por la cápsula, ¿sí? Fibrosa, ¿sí? Fibrosa o cápsula articular. Esta cápsula fibrosa o articular, como acá lo ven, en la articulación del hombro está reforzada por varios ligamentos, ¿no? Una de las principales es esta, el ligamento coracoides hacia el húmero. ¿Se dan cuenta? Miran cómo va. Coracohumeral. Entonces lo que yo les diría ahí sería el ligamento coracohumeral va desde la apófisis coracoides al troquino. ¿Verdadero o falso? Bien, acá es troquino. ¿Verdadero? Mira la imagen. Falso. ¿A dónde está yendo? A la cabeza. Al. ¿Qué es esto? Troquino. En la dirección externa al troquino. Entonces el ligamento coracohumeral va de la apófisis coracoides al troquino. Y eso refuerza a esta cápsula fibrosa. En este caso, la escápula, su superficie articular es muy pequeñita. Tiene un rodete glenoideo que es cartílago. Y ese cartílago le aumenta la superficie y la profundidad. Entonces, ahí puede encajar el cabeza del uno. Una vez que ya están unidos los dos, obviamente cubiertos con sus cartílagos, los dos huesos, por fuera, ¿quién los refuerza? La cápsula. La cápsula fibrosa articular. Ya tiene la cápsula. La cápsula es delgada, es neoelástica, pero no le da estabilidad. Entonces lo refuerzan por fuera. ¿Qué ligamentos? Coracohumeral. No es tan fuerte. Entonces aquí lo que va a reforzar con mayor intensidad son los tendones de los músculos que están en la periferia, que se le llama como el manguito músculo tendinoso rotador del hombro. Un manguito rotador del hombro. ¿Sí? Son 4 músculos. El más anterior es el subescapular, el músculo subescapular. Por eso acá está el tendón del subescapular cortado. ¿Sí? Refuerza en la parte anterior del músculo. La parte más anterior. Preguntas de internado, en AMP, van a dar ustedes. Entonces vienen así. La parte más anterior de la articulación del hombro está reforzado por ¿qué músculo? El tendón del el refuerzo
de la articulación del hombro, la parte más superior está dada por supraespinoso. ¿En dónde? Supraespinoso. Que lo tenemos aquí cortado. Que esté encima, ¿bien? Superficial encima, ¿a quién? Al coraco general. Eso está muy fuerte. Y en la parte posterior, ¿a quiénes tenemos? ¿A quiénes? Manguito superior, Bien. espinoso. Acá está el supraespinoso, más superior, Supra. más anterior el supraescapular, y en la parte posterior, ¿quiénes están? Por acá lo tenemos. Acá está. Infra, espinoso, sí, supra, que es el más superior. Luego está el infraespinoso, luego está el redondo. ¿Redondo? No se van a equivocar. Esa es clásica también esa regla. Y ya conocida, es sencilla, ¿no? Sería un regalito. No forma parte del manguito rotador. Te ponen los cuatro y siempre te dan el redondo mayor y menor. O sea, una de esas dos no es. ¿Cuál no es? El mayor. Entonces el que sí forma es el redondo menor. ¿No? Y es el redondo menor también es el que es más posterior e inferior. ¿No? Esto es importante. Cuando entran a cirugías de esta articulación, se ve todo esto. Se reparan eso. ¿Cuál es de los cuatro músculos, cuál es el que más se lesiona en los ancianos? El supra. Entonces ahí empieza a reparar eso. Supra, espinoso. Ahora, esta articulación, si la ves por dentro, miren, ¿qué apófisis es esta? Este es el acromion. Entonces, ¿esto es anterior o posterior? Anterior. Anterior. Miren, la cavidad articular está abierta. Esta es la parte anterior. Estamos en la parte interna. Aquí está la cápsula fibrosa que está reforzando y cerrando toda la articulación. Pero si lo abres, aquí la cápsula fibrosa, por detrás de la cápsula fibrosa, o sea, dentro de la articulación, está reforzando ¿quién? Los ligamentos glenohumerales. Ya, eso sí tienen que entenderlo, ¿no? A ver cómo se no tengo una. Creo que debe ser algo gráfico. A ver. Ya. Entonces, digamos que este salón es de articulación gleno. Mira, ya tienes. Perfecto. Porque creo que igual se van a ver, vamos viendo a ver cómo acá. Todo. Vamos a imaginarnos aquí a ver si se puede entender. Todo es una articulación glenohumeral, ¿sí? Aquí está escápula, ¿sí? Y acá está el húmero, por fuera. Ya esta es la parte anterior. ¿Quién me refuerza acá? Subescapular. El supra, infra, redondo. Ya, estamos eso es por fuera, porque todas estas paredes, ¿qué es? La cápsula fibrosa. Estamos acá lleno de líquido. ¿Sí? Los músculos están por fuera de la cápsula, por fuera de todo este piso. Ahora, si lo vemos, estamos dentro de la articulación, en esta parte anterior. ¿Sí? Anterior. Esta es la cápsula fibrosa. Por fuera de la cápsula fibrosa, ¿quién me refuerza aquí? ¿Quién? Subescapular, porque es la parte anterior. Pero por detrás de esta cápsula fibrosa, aquí están los glenohumerales. Dentro. ¿Se entiende? Están dentro. Y por eso no son de tanta importancia, pero si tú lo abres la articulación, sí los ves a los glenohumerales. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 3. ¿No? Son 3. Glenohumeral superior, medio e inferior. ¿Se entendió ahí o no? A ver, dudas, ¿o sí se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Están hipolicémicos. A ver, todos parecen, parece. Es un horario fuerte, creo, ¿no? Pues están con la tormenta de bicarbonato. También la tormenta de bicarbonato. Solo que
vamos ahora. Ya. Entonces, ¿qué ves? Ya, pero los glenumerales son intraarticulares, ¿verdadero o falso? ¿Están en la cara posterior de la parte anterior de la cápsula fibrosa? Verdadero. Ya, entonces son tres: el numeral superior, medio, ínferior y inferior. Ya. Ahora, ¿qué más estamos saltando? Esta parte es. Ya, pero no está bien. Ya esta parte más bien ya ustedes, la parte de sencillo, si los conocemos. Lo que es importante en la articulación del codo, tienen que saber que está a su vez formado por tres articulaciones, tres pequeñas. Tres. Una que está entre. ¿Esto qué es? Troclea. Troclea del número y la fosa. No sé si es proceso coronoides. Claro, pero ¿cómo se llama esta? Coronoide. Sigmoidea Ah, hay una sigmoidea mayor. mayor y Mayor y menor. menor. Esta es la sigmoidea mayor y la menor es lateral, ¿no? Sí, sí. Y se corresponde con la cabeza del radio. Entonces, sigmoidea mayor y fosa sigmoidea menor. La mayor se corresponde con quién? Con la troclea. Primera articulación. Son tres. La segunda sería entre el cóndilo del húmero y la cabeza, esta superficie, ¿no? Pequeña, ligeramente cóncava de la cabeza del radio. Ya son dos. Y la tercera es justamente esta cabeza del radio con la fosa sigmoidea menor. Entonces la articulación del codo está formada por tres articulaciones. ¿Verdadero o falso? Y les puedo describir una de estas. Cóndilo, cabeza del radio, troclea, sigmoidea mayor, cabeza con sigmoidea menor. Entonces son tres. Ahora, esta articulación a su vez va a estar cubierta como todas las sinoviales por fuera. Primero, ¿por qué? Cápsula, articular o fibrosa. ¿Cierto? No son tan fuertes, si te da elasticidad, movilidad las cápsulas. Por eso siempre tienen que estar reforzadas por fuera. Entonces, a ver una imagen que nos muestra. Por ejemplo, acá está la cápsula, ¿no? Esta es la cápsula, pero por fuera está reforzada por ligamentos. Entonces, en la parte lateral, parte medial, los dos se refuerzan por ligamentos. Se llama ligamento colateral, lateral del codo, colateral medial del codo. ¿Por qué específico? Porque la muñeca también tiene colateral medial, colateral lateral. ¿Ya? Entonces, este es colateral lateral del codo. Entonces, no te especifica muchas cosas Hollis, su libro base, que solo va a estar sencillo, ¿no? Pero el colateral medial sí te especifica algo. Y otros libros incluso te dicen que tiene tres porciones, una anterior, media, posterior. Lo dice también Hollis. ¿Sí? Acá es la parte anterior, media, posterior. Y te describe, ¿no? La anterior, ¿no? Del colateral medial, estoy hablando, viene desde la epitróclea o epicóndilo. Epitróclea, que es colateral medial. Y se va hasta la cara medial de la corteza coronoide. La media por detrás y la posterior directamente hasta la oreja. Y existe un fascículo transverso, miren este transverso, que une incluso refuerza a los tres. ¿Sí? Antes había por los epónimos, ¿no? ¿Qué es un epónimo? ¿Quién sabe? Que tiene el nombre de la persona. Claro, el que lo investigaba, ¿no? Le daba el nombre. A este colateral medial antes se le denominaba ligamento de Cooper. Entonces, pero ahora ya no se usa epónimos. Era el ligamento de Cooper. Entonces, colateral medial. Tres fascículos, anterior, medio, posterior, reforzados por un fascículo transverso. Ahora, no solo eso, no solo lo refuerzan en la parte lateral de esos colaterales,
sino también tenemos aquí un ligamento, ¿no? Un ligamento cuadrado. Entonces, me van a ver. Ya solamente va a ser algo gráfico, ¿ya? No, solo para que se recuerden. Este es radio y este es cúbito. Este es proximal y este es distal. ¿Sí? Acá está la carga. ¿Sí? Carga. Entonces, existen dos tipos de articulaciones: radio cubital proximal, radio cubital distal. Aquí existe un ligamento. Solo quiero que recuerden. ¿Cómo se llama? El interóseo. Ligamento. Interóseo. Cuadrado. Y aquí existe otro de San Reyes. Vamos a. Que también no les confundo un poco, ¿no? Porque en la parte. Otra preguntita puede ser. En la parte proximal, ¿quién es más voluminoso? El proximal el cúbito. ¿Radio o cúbito? Cúbito. ¿Y Y la parte distal? inverso. Entonces mi gráfico acá está mal. Entonces, en radio es más voluminoso A la maíz. y aquí el cúbito pierde, ¿no? Incluso no llega Ya. a la articulación. ¿Por qué? Porque aquí existe otro triángulo. Perdón, un ligamento. ¿Qué forma tiene este? ¿Sí? Entonces eso les pongo porque les voy a preguntar. En la articulación radio cubital proximal está el ligamento triangular. ¿No es el ligamento? Es cuadrado. Y en la articulación radio cubital distal está el ligamento Triángulo. triangular. ¿Sí? Triangular. Ese ligamento cuadrado está aquí. ¿No? Es la articulación radio cubital proximal. Justo está debajo de la fosita sigmoidea menor, la cabeza del cúbito. Ahora, esta cabeza del radio tiene que estar unido aquí al cúbito. Y por un ligamento que parece un anillo, ¿no? Por eso se llama ligamento anular. Está aquí, ¿no? Y el anular lo vemos aquí. Va de este extremo hasta el otro extremo. Anular. Ligamento anular. Y acá también lo dice, ¿no? Por ejemplo, Hollis denomina el ligamento colateral medial del codo, ¿bien? Bandeleta transversal. La bandeleta transversal es parte del ligamento colateral lateral. Falso. ¿No? Es medial. Creo que están de acuerdo. Entonces mejor no voy a hacer eso. A ver, vamos a ver, radio y cúbito. Tenemos Membrana interósea. interósea. Aquí tienen que diferenciar que existe este ligamento, ¿no? Que es la cuerda oblicua, un ligamento de Witt, pero ya no ponemos no usamos. ¿Qué es? Cuerda oblicua. Cuerda oblicua. Entonces la cuerda oblicua nunca entra en contacto con la membrana interósea. Siempre hay este agujero. Y por ahí lo más frecuente es que pasen los vasos y nervios interóseos posteriores. De la parte anterior se van al compartimento posterior. Es lo más frecuente por ahí, a veces por encima, pero aquí es lo más frecuente. Lo principal es saber ahí que la cuerda oblicua nunca está en contacto con la membrana interósea. Ahora sí les digo. Ya no más. ¿Sí? Ahora, sigamos avanzando. A ver cuánto es. ¿Resisten 10 minutos más? Sí. Ya, sí. Entonces, estamos resumiendo, ¿no? Iba a extender más tiempo. Ya, entonces en la articulación, hemos visto articulación radio cubital proximal distal, ¿no? Que es diferente a la articulación de la muñeca, o sea, la articulación radiocarpiana. La articulación de la muñeca no interviene el cúbito. ¿Por qué? Porque ¿qué ligamento está ahí interfiriéndose? El triángulo. Triangular. El ligamento triangular, que lo vemos aquí también, fíjense, el ligamento triangular
¿qué hace? Separa el cúbito de toda esta unión, ¿no? Entonces, solamente se une el radio y el ligamento triangular con los huesos del carpo. Entonces, esta es la articulación, por ende, radio-carpiana, o articulación de la muñeca, ¿no? Radio-carpiana, o de la muñeca. Es cubital, el cúbito, pero no interfiere. Entonces, aquí hay un ligamento interóseo, el triangular es importante. Ahora, esta articulación radiocubital distal que enseña no está en comunicación con la articulación radiocarpiana, ¿no? Entonces, ¿quién me divide la articulación radiocubital distal de la radiocarpiana? ¿Quién? Triangular. Muy bien. El triangular está dividiendo la articulación radiocubital distal de la radiocarpiana. ¿Sí? Este espacio pequeñito es la articulación radiocarpiana. ¿Sí? Este radio se completa con el temporal. Entonces, ese me está dividiendo la radiocarpiana de la radiocubital distal, que es importante. Ahora, existen ligamentos que refuerzan, es lo que les decía, el ligamento colateral, medial, colateral, lateral, pero es del carpo, ¿sí? Ya no es del polo, y me refuerzan y cierran esta articulación. Ahora, estos huesecillos que ustedes ya bien lo conocen, que son dos hileras y todo, están unidos, la primera hilera, por ligamentos interóseos, de tal manera que la articulación radiocarpiana nunca entra en comunicación con este espacio, ¿no? Que se le llama articulación mediocarpiana. ¿Sí? Estoy diciendo, ¿eh? ya no estoy haciendo más dirigido, de ahí deducen ustedes. Entonces no se comunican. No se comunican. No la radio carpiana con la media carpiana, porque están separados por ligamentos interóseos carpianos. Entonces, de varias formas lo puedo poner ahí. Hay un montón. ¿Ya? Entonces, ahora la hilera proximal con la distal no forman por la articulación mediocarpiana, ¿sí? Esta mediocarpiana, miren, puede comunicarse con este espacio que está entre los metacarpianos y estos huesos. Sí, no siempre, pero sí se puede. Entonces, aquí tenemos. Sí, tienes permiso, pues. ¿Quién es? Ya no te preocupes. Vamos a contar antes. A ver, 2, 4, 6, 8, 9. No son del curso, son de todo. No, tranquilo, ¿dónde va a ser? Porque son 39, o sea 40. ¿Quiénes no están en el curso? 1, 2. No levanten la mano, no hay problema. 1, 2, 3. ¿Alguien más? 39 serían 36, porque en la lista solo tengo 34. No, es 36. No, al costado. Ah. 37. Me vas a avisar, no vaya a ser que acá los compañeros vengan en vez de algo. ¿Qué? ¿Ya? Ah. ¿Qué puede pasar? La vamos a hacer. Voy a llamar lista hacia al azar. A revisar, a ver, entonces ya vemos que no tienen comunicación, ¿sí? Entonces va a ser igual, ¿no? La articulación mediocarpiana tiene comunicación por la articulación radiocarpiana. No se comunica. Falso. ¿Sí? Incorrecto. Sí, bien. Ahora, existen ligamentos entre los huesos del carpo, ¿no?
De esos ligamentos, los que tienen que recordarse es este ligamento, que es el ligamento, ¿dónde está acá? Radiado. Acá está, ligamento carpiano radiado, que es el hueso más grande de todos estos, es el grande, el hueso es grande. Está en el medio y ese manda ligamentos a partir de ahí en radios, ¿no? A todos los huesillos. Entonces se llama todos estos ligamentos ligamento carpiano radiado. Entonces ese ligamento está en la cara palmar del carpo, ¿sí? La pregunta sería más si está en la cara palmar o en la dorsal. Ligamento carpiano radiado está en la cara palmar. Ahora, los otros ligamentos que tenemos son los radiocarpianos. ¿Bien? Radiocarpianos. Tanto palmar como dorsal. Si se dan cuenta, estos radiocarpianos van desde la parte lateral de la parte medial. ¿Se dan cuenta? Es importante también, porque es importante por la disposición de la mano. Ya no vamos a entrar en detalles, pero sí es importante la dirección de ese radio carpiano, palmar y dorsal. ¿Sí? Bien, se va desde la parte lateral del radio hacia la parte medial. ¿Sí? Hay dos, palmar y dorsal. ¿Qué es importante aquí recordar? No sé si tengo una imagen. Tengo aquí. ¿Qué huesecillas hay? Recuerden. En la hilera proximal de los huesecillos, ¿quiénes entran en contacto con el radio? Navicular y semilunar. ¿Quién no entra en contacto? Ah, el que no entra en contacto. ¿Vale? El pisiforme y piramidal. Ya, el libro solo dice él. Pisiforme y piramidal no entran. Solo el pisiforme. Entonces, ¿en qué sentido? Hay una pequeña carilla que entra como parte de la articulación radio-carpiana. Hablo de la articulación. Lo que están diciéndome es correcto. Lo que está unido solo al radio, acá incluso por la imagen vemos estos dos nada más, ¿no? Pero si hablo de la articulación radio-carpiana, es incluso el ligamento triangular. ¿Sí? Es todo. Todas las que lo dice. Radio y ligamento triangular. Y ese ligamento triangular sí entra en contacto con el piramidal. Entonces, con la articulación radiocarpiana, ¿quiénes entran en contacto del carpo? ¿Quiénes participan del carpo? Escafoides, Semilunar, piramidal. y piramidal. ¿Sí? El pisiforme no, porque está en la cara anterior. ¿En qué cara está del piramidal del pisiforme? Palma. Cara anterior. No, sí es cara anterior, porque si es que fuera posterior tuviéramos un bultito siquiera. O está en la carita, en el borde lateral. Antero lateral. Nah, antero, solo antero. ¿Está en cara o en algún borde? No, antero nomás. ¿Qué creen por deducción? Solo es anterior, vista anterior. En la cara anterior. ¿Sí? Está en la cara anterior. ¿Por qué? Porque si quieren formar acá un canal, ¿sí? Se supone que tanto el pisiforme y sus tubérculos de los otros sobresalen. Y van a formar acá el canal, el conducto del carpo. Por eso acá hay un síndrome de túnel del carpo. Acá hay un túnel. Pero si los huesos del carpo son todos en la misma nivel de superficie, necesitamos aquí prominencias óseas que ayuden a que se forme acá un canal. De ahí de paso les digo también, los huesos del carpo en la cara palmar son cóncavos hacia adelante, convexos. ¿Cómo creen por deducción? Ecuación anatómica. Cóncavos hacia adelante. ¿Sí? Son cóncavos. Y a eso incluso de esas evidencias óseas lo vuelve incluso más, ¿no? Un canal. ¿Sí? Entonces, sí, por deducción está muy bien. El pisiforme está en la cara anterior del piramidal. ¿Sí? Y en la hilera distal está el gancho o apoyo pisiforme del ganchos. Entonces estos dos van a formarle, van a ayudar a formar este canal. Y en la parte externa, tanto el escafoides como el trapecio también tienen sus tubérculos anteriores.
complementan, informan así. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico eso? Porque este huesecito que se llama pisi, Pisiforme. por aquí, ahí ¿quién se inserta? ¿Quién es? El cubital Anterior. anterior. Ahí termina, supuestamente, pero los tendones, las fibras continúan hacia adelante. A ver. Este es el pisiforme, la parte distal, pisiforme, y aquí un ligamento, 1 y 2. Este es el ligamento Pisiforme. pisiforme. Y este es el ligamento metacarpiano, quinto metacarpiano. Ya, entonces, ¿qué es lo que se cree y se considera? Al hueso pisiforme se le considera como un hueso sesamoideo. Ejemplos de huesos sesamoideos. Roto. No, es el más conocido, ¿no? Está en medio de un tendón, que es el tendón del cuádriceps. Esos son los sesamoideos, están en medio de un tendón. Este pisiforme está en medio de qué tendón? Del músculo cubital Anterior. anterior. Entonces, supuestamente el músculo cubital termina en el pisiforme, pero otros lo consideran que su tendón continúa hasta el pisiforme y hasta el quinto metacarpiano. De tal manera que este hueso quedaría en medio del tendón del músculo cubital anterior. Entonces, sí es importante que sepan eso también: sí. Ligamento pisiforme y metacarpiano. ¿Sí? Entonces ya está. El resto ya es sencillo. Creo que hemos acabado lo prometido, 10 minutos más. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, entonces este tema era un poquito, ya está, pero no por mucho, todo va a ser un poquito más fácil. Ya, jóvenes, eso es todo.